Después de casi 8 meses, por fin me animé a retomar este fanfic. La verdad es que estuvo guardado bastante tiempo, pero en ese tiempo seguí escribiéndolo hasta terminarlo por completo. Sí, ya está finalizado, así que ahora solo iré publicando los capítulos poco a poco. No sé cuántas personas seguían esperando este crossover de JoJo's Bizarre Adventure por Berserk, pero si tú eres una de ellas, gracias por seguir aquí. Espero que disfruten esta historia tanto como yo disfruté escribirla. Cap 3. La herida que no cierra el film no tenía noches como las de otros lugares. No había oscuridad absoluta, ni ese velo negro que envuelve al mundo para esconder sus horrores bajo una manta temporal. No había esa oscuridad reconfortante, familiar, que permite a los mortales cerrar los ojos y fingir que los monstruos no existen mientras duermen. En su lugar, la isla se sumergía en una pinambre líquida, donde el tiempo no avanzaba, donde la existencia misma parecía respirar con una cadencia que no pertenecía a ningún reloj humano. Las flores bioluminiscentes pulsaban con latidos propios y las raíces plateadas brillaban con intensidad tenue, como venas. El cielo no se oscurecía, se volvía más profundo, pasando de azules etéreos a púrpuras imposibles, a violetas que no existían en la paleta de ningún pintor mortal, salpicado de estrellas que parecían observar desde demasiado cerca. Era un lugar que no debería existir, un lugar que desafiaba las categorías de real y irreal, de posible y imposible. Yotaro lo sabía, lo había sentido desde el momento en que sus botas tocaron la tierra luminosa del film, desde que su stand había dejado de luchar contra la existencia y había encontrado, por primera vez, un lugar donde podía respirar sin que el mundo intentara aplastarlo. Pero esa misma cualidad lo inquietaba más de lo que admitiría jamás, porque había aprendido, en sus 40 años de vida y en sus 20 años de guerra contra lo sobrenatural, que los lugares demasiado hermosos eran trampas, que la paz demasiado perfecta era el preludio de la tormenta más devastadora, que cuando el universo te ofrecía descanso, era porque estaba preparándote para algo que no podrías soportar de otro modo. Y esa noche particular, el film estaba tensa. La isla estaba viva y consciente en formas que Yotaro no comprendía, se había encogido sobre sí misma como animal herido que huele al depredador. Las flores habían cerrado sus pétalos más temprano de lo habitual, las raíces habían dejado de cantar su canción subterránea, incluso el mar luminoso, que nunca dejaba de murmurar, había callado, como si estuviera conteniendo la respiración, como si esperara. Yotaro no dormía, no era que no pudiera. En los últimos años, el sueño se había convertido en un lujo que solo se permitía cuando la batalla lo exigía. Pero aquí, en el film, donde el aire mismo parecía cantar canciones de cuna en lenguajes olvidados, donde la magia fluía como sangre por las venas de la tierra misma, el descanso real estaba al alcance de la mano. Y sin embargo, Yotaro Kuyo rechazaba entregarse a él. Estaba sentado en el borde de un acantilado bajo, donde las rocas brillantes caían en picado hacia un mar que no era enteramente agua. La superficie luminosa ondulaba con movimientos hipnóticos, reflejando colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. Observaba el horizonte como si esperara ver algo que no perteneciera a ese paraíso irreal. Y en lo más profundo de su mente, en ese lugar donde guardaba los recuerdos que no compartía con nadie, pensaba en casa, no en Japón como concepto geográfico, no en la costa, ni en la ciudad, sino en el sonido de las olas contra el muelle donde solía fumar en silencio. Pensaba en ese antes de que todo se fuera al infierno, antes de que los stands y los usuarios de stands reclamaran su atención una vez más. Yaer Yaerdas, murmuró, y el viento se llevó las palabras. Star Platinum flotaba a su espalda, parcialmente manifestado. No era la forma combatiente, con músculos hinchados y puños listos para destrozar cráneos. Era un contorno violeta tenue, etéreo. El stand se había adaptado al film de una manera que inquietaba a su usuario. En el mundo de Yotaro, los stands existían en un plano intermedio, una capa de realidad invisible para los normales pero tangible para quienes poseían la capacidad espiritual. Aquí, en este lugar donde la magia fluía como sangre por las venas de la tierra misma, Star Platinum no tenía que luchar por existir. Era aceptado, reconocido. Yotaro encendió un cigarrillo. El chasquido del Zippo rasgó el silencio. Inhaló profundo, dejando que el humo llenara sus pulmones con algo familiar, algo de su mundo. Cada bocanada lo conectaba con quien había sido antes de caer por la grieta, antes de encontrarse en este mundo de demonios y dioses caprichosos.
El plano astral está inquieto, murmuró una voz detrás de él. Yotaro no se giró. Reconoció el paso ligero, casi silencioso, el roce de una túnica contra hierba mágica. Eschierque. La niña bruja se detuvo a 2 metros de distancia, respetando ese espacio invisible que Yotaro mantenía alrededor de sí mismo como un fortín. ¿Desde cuándo?, preguntó Yotaro, sin apartar la vista del mar. Su voz era baja y rasposa, el resultado de años de gritar órdenes en medio del caos y de mantener silencios que duraban demasiado. Desde que llegaste, respondió ella, y no había acusación en su voz, solo constatación. Eschierque había dejado de acusar hacía mucho tiempo. La acusación era un lujo para quienes aún creían en la justicia del universo, y ella había visto demasiado como para creer en eso. Pero esta noche es diferente. El oudí de la isla vibra, como una cuerda de arpa tensada hasta el límite. Hizo una pausa, y cuando continuó, había algo nuevo en su tono, algo que Yotaro no supo identificar. Yotaro, el Feln está viva, no es una metáfora. La isla es un ser, antiguo, lento, pero consciente, y esta noche, está asustada. Yotaro exhaló humo lento. Las espirales se elevaron, desvaneciéndose en el aire iridiscente, y por un instante parecieron formar una forma, un ojo, una boca, una mano que se cerraba antes de disolverse. Mi culpa, parcialmente. Eschierque dio un paso más cerca, cautelosa, como quien se acerca a un animal herido que podría atacar o podría simplemente morirse. Tu presencia es una anomalía, Yotaro Kuyo, ya lo sabes. Pero no eres tú quien inquieta al abismo esta noche. Es algo más, algo que viene de afuera, algo que ha encontrado la isla, algo que ha estado buscándote desde que caíste. Star Platinum se solidificó un instante. Los músculos del stand se tensaron, las venas etéreas brillaron con luz violeta intensa que proyectó sombras extrañas sobre las rocas. Yotaro sintió el cambio en su pecho, un latido irregular que no provenía de su corazón físico sino de esa conexión profunda con su alma exteriorizada. Era como si Star Platinum estuviera gruñendo sin sonido, alertando a su usuario de un peligro que no podía ver pero que olía, que sentía en los huesos de su forma etérea. ¿Dónde? Su voz bajó una octava, volviéndose grave, el tono que usaba antes de una pelea que sabía que no podía evitar. Eschierque cerró los ojos, inclinando el bastón hacia el norte. No en el Feln, aún no, pero cerca, en las aguas que rodean la isla. Hay una sombra. No es un apóstol ordinario. No es un espíritu marino, vaciló, buscando palabras en su vasto conocimiento de grimorios y enseñanzas que no habían preparado para algo como esto. Es como una cicatriz que nada, una herida en el mundo que se mueve con intención, como si el vacío mismo hubiera aprendido a caminar. Yotaro apagó el cigarrillo contra la roca, guardando la colilla en el bolsillo con el gesto automático de quien no deja rastro. Se puso de pie en un movimiento fluido, sin esfuerzo aparente, pero cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Star Platinum se manifestó por completo, imponente, con los puños cerrados y los ojos dorados escaneando la oscuridad más allá del resplandor élfico, buscando algo que los ojos humanos no podían ver. Gats, dijo Yotaro. No era una pregunta, era una constatación. Lo siente también, confirmó Eschierque, y había preocupación genuina en su voz ahora, la preocupación de una niña que había visto demasiado pero que aún sentía miedo cuando debía. La marca en su cuello ha estado sangrando desde hace una hora, no mucho, gotas, pero suficiente para saber que algo de ese mundo, algo del abismo, ha puesto sus ojos aquí, y no solo en el Feln, Yotaro, en ti, en específico. Yotaro ajustó la gorra con 2 dedos, un gesto que había realizado miles de veces, un ritual de concentración que databa de su adolescencia. Llévame con él. Eschierque asintió y giró sobre sus talones, guiándolo por senderos que se abrían apenas un instante antes de que sus pies tocaran el suelo. El Feln respondía a ella con familiaridad, con la obediencia de un hogar que reconoce a una de las suyas. Pero con Yotaro había una hesitación, como si la isla misma no supiera si debía permitir que este hombre caminara por sus entrañas. Las raíces se apartaban un segundo más tarde de lo normal, las flores se cerraban cuando pasaba, como si el Feln estuviera decidiendo, con cada paso, si Yotaro Kujo era un invitado o una infección. Mientras caminaban, Yotaro observaba todo. Las formas de los árboles, que no eran completamente vegetales, tenían textura de hueso en algunos lugares, de carne en otros, como si la naturaleza y el animal hubieran decidido fundirse en una simbiosis que no pedía permiso. Y en el aire, siempre en el aire, esa sensación de que algo grande observaba desde arriba,
algo que no era Dios ni el diablo ni ninguna de las categorías que su mundo usaba. La cabaña apareció entre los árboles, pero no estaba en calma. Guts estaba de pie en el claro frente a la estructura viviente, la Dragon's estaba clavada en el suelo a su lado. No llevaba puesta la armadura completa, solo los pantalones de cuero gastado y el cinturón de armas, con el torso desnudo expuesto a la luz fantasmal de la isla. La marca del sacrificio, ese símbolo maldito en su cuello, brillaba con un rojo húmedo, goteando hilos carmesí que se evaporaban antes de tocar su clavícula, dejando un rastro de vapor que olía a cobre. Guts no se tocaba la herida, no hacía falta, conocía ese dolor mejor que cualquier otro en su cuerpo. Casca estaba detrás de él, envuelta en una manta que Estierque le había tejido con hilos de luz y lana élfica. No temblaba, pero sus ojos estaban fijos en la oscuridad del mar. Farnasi y Serpico flanqueaban la entrada de la cabaña. Isidro rondaba cerca, con su espada corta en mano y una expresión que intentaba ser valiente pero olía a miedo contenido, al miedo de un niño que quiere ser hombre antes de tiempo. Pac revoloteaba en círculo sobre la cabeza de Casca. Es como si 1000 arañas corrieran por mi espalda, chilló Pac, y su voz usualmente alegre tenía un deje de auténtico terror. Y no es porque Isidro me haya echado algo en la cena. Esta vez no es mi imaginación. Bueno, a veces es mi imaginación, pero ahora no, yo no hice nada, protestó Isidro, pero su voz sonó aguda, demasiado aguda, la voz de alguien que sabía que la amenaza era real pero no quería admitirlo. Estierque, diles que yo no tuve nada que ver. Guts no se volvió cuando Yotaro llegó, no necesitaba hacerlo. La presencia de Star Platinum era un peso gravitacional en el plano astral, imposible de ignorar para alguien que habitaba en el borde entre mundos como Guts. Yotaro no era solo un hombre con un gorra, era un faro violeta en el oscuro océano del plano intermedio, una tormenta contenida en forma humana que irradiaba poder con cada respiración. ¿Cuántos?, preguntó Yotaro, deteniéndose a 3 metros. No se acercaba más. Respetaba el espacio de Guts como Guts respetaba el suyo. Era un acuerdo tácito entre dos depredadores que habían decidido no pelear, todavía. No lo sé, gruñó Guts, con la voz más áspera de lo habitual, como si hubiera estado gritando durante horas. La marca arde, pero no hay dirección clara. Viene de todas partes y de ninguna, como si el aire mismo se hubiera vuelto el enemigo, como si el mundo estuviera contra nosotros. Estierque se adelantó, plantando su bastón en el suelo con un golpe sordo que resonó más allá de lo físico. Runas circulares se expandieron desde la punta, creando un mapa astral etéreo que flotaba a la altura de sus rodillas, girando lentamente, mostrando contornos de energía que la mayoría de los presentes no podía ver. Líneas de luz verde trazaban flujos de Odí, corrientes de poder mágico, y algo más, una mancha, una oscuridad que se movía contra la corriente, que nadaba en dirección opuesta a la vida misma. No son muchos, murmuró, concentrada, con los ojos cerrados y la frente perlada de sudor, pero son pesados, como anclas, como si alguien hubiera arrojado piedras al océano astral y ahora el agua se alzara para reclamarlas. Levantó la vista, palideciendo visiblemente, sus ojos verdes fueron abriéndose con sorpresa y miedo genuinos. Yotaro, tu grieta, la que te trajo aquí, está resonando, no solo vibrando, resonando, como si alguien del otro lado estuviera tocando la misma cuerda. Todos los ojos se volvieron hacia el hombre de la gorra. Yotaro entrecerró los ojos, esa expresión que usaba cuando las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar pero faltaba la imagen completa. Star Platinum giró la cabeza 180 grados mirando hacia el mar. El Stan vio algo que los ojos físicos no podían captar, una vibración en el tejido de la realidad, como cuando una araña camina sobre su tela y las hebras transmiten la presencia antes de que la presa sea visible. Pero esta araña era del tamaño de una montaña, y su tela era el mundo mismo. Se está abriendo, dijo Yotaro con voz plana, casi aburrida. Otra vez, más grande esta vez. No es solo una fisura, es una puerta que alguien está empujando desde el otro lado. Y entonces una onda de quietud absoluta se expandió desde el horizonte, borrando el sonido de las olas, el canto de los insectos, el murmullo del viento. Fue como si alguien hubiera apagado el volumen del mundo, como si un dios caprichoso hubiera decidido que el sonido era un lujo que ya no merecían. Casca se llevó las manos a las orejas, abriendo la boca en un grito que no producía sonido, con los ojos desorbitados en un terror que no era solo de esta noche sino de todas las noches del eclipse, de todos los recuerdos que el Felm había estado sanando y que ahora amenazaban con desgarrarse de nuevo.
Farnasi cayó de rodillas, jadeando, con las manos sobre el pecho como si intentara recordar cómo respirar. Serpico la sostuvo, pero su propio rostro se contorsionaba en una mueca de dolor silencioso, con los ojos cerrados y los dientes apretados. Y luego, el sonido regresó, pero no el sonido correcto. Era un zumbido bajo, profundo, que vibraba en los huesos más que en los oídos. Era un sonido que no debería existir en el reino de lo viviente, y sin embargo allí estaba, llenando cada espacio vacío, imponiéndose sobre cada pensamiento, y con él, llegaron las sombras. No emergieron del agua, se condensaron de ella. Figuras humanoides pero incorrectas, con proporciones que violaban la geometría natural, brazos demasiado largos, articulaciones que se doblaban en direcciones imposibles, cabezas que se balanceaban como fruta en talos quebrados. No eran apóstoles completos, eran algo anterior a eso, remanents, ecos de seres que habían caído al abismo y no habían terminado de morir del todo, que se aferraban a la existencia con uñas, y los lideraba a algo peor. Se alzó del agua sin hacer esplas, como si la superficie marina fuera solo una ilusión y él caminara sobre el fondo de un océano que no existía. Era alto, más alto que un hombre pero no tanto como un gigante. Su forma era borrosa, no por falta de luz, sino porque la realidad parecía no querer admitir que existía, como si el universo mismo rechazara su presencia y tratara de expulsarlo borrando sus bordes. Donde debería haber rostro había un vacío ovalado, un agujero en el mundo que absorbía la mirada y devolvía algo peor, el conocimiento de que algo te estaba mirando desde el otro lado, algo que no tenía nombre en ningún grimorio. Vestía ropajes que no eran armadura ni túnica, sino algo que parecía tejido de la noche misma, con símbolos que se movían como gusanos bajo la tela, que se retorcían y se reacomodaban formando palabras en idiomas que no existían todavía o que ya habían dejado de existir hace eones. No era un apóstol, no era un miembro de la mano de Dios, era un mensajero, un emisario, la punta de lanza de algo que venía detrás, algo que no se molestaba en presentarse personalmente todavía. ¿Qué demonios es eso?, susurró Isidro, con la voz quebrada, con las manos temblando tanto que casi dejó caer la espada. Eschier que tembló, no de miedo, sino de reconocimiento. Había leído sobre estas cosas en los grimorios más antiguos, en los textos que su maestra le había prohibido tocar, en las páginas que se desintegraban al contacto porque contenían verdades que el mundo no soportaba recordar. Un espectro del umbral, dijo, casi sin aliento, con la voz que sonaba a la de una niña asustada por primera vez. Una entidad que vive en el espacio entre el abismo y el mundo físico. No debería poder manifestarse aquí. El Feln está protegida. Las barreras de las brujas, los sellos élficos, la propia naturaleza de la isla, nada de eso debería permitir que algo así cruce. A menos que, tu grieta, interrumpió Guts, sin apartar la vista de la criatura, con la Dragonslae ya en sus manos, lista. La abriste tú, maldito. Eres una puerta abierta, una herida que no cierra, y ahora la sangre se derrama. Yotaro no negó, no había nada que negar. Los hechos eran los hechos, y él había aprendido desde joven que negar la realidad solo te hacía morir más rápido. Dio un paso adelante y Star Platinum rugió. El grito del stand no fue físico, fue una onda de presión astral que hizo retroceder las sombras menores, que disolvió 3 de los remanentes antes de que siquiera tocaran la orilla, y que hizo temblar los árboles del Felm hasta sus raíces más profundas. El emisario del umbral inclinó la cabeza hueca, como curioso, como un científico que observa una bacteria rebelde bajo el microscopio, y levantó una mano que tenía 7 dedos. El aire se comprimió. Yotaro sintió el peso en sus hombros, una fuerza que no era gravedad ni magia, sino algo más primitivo, la insistencia del vacío en reclamar lo que había escapado. Era como si el universo mismo estuviera diciendo, no deberías estar aquí, no eres de este lugar, y ahora debes volver, o dejar de ser. El emisario lo estaba empujando, no con violencia, sino con la certeza absoluta de un acreedor que viene a cobrar una deuda olvidada, una deuda que Yotaro no recordaba haber contraído pero que, de alguna manera, sabía que era real. Ora, gritó Star Platinum, y se lanzó. El stand se movió con una velocidad que desafiaba la percepción, que hacía que el aire mismo chillara al ser partido. No era un movimiento humano, era un fenómeno natural, como un rayo que decide, por pura voluntad, atravesar el cielo en línea recta. El primer puñetazo atravesó la distancia como un rayo violeta.
El aire se partió con un estallido sónico que finalmente rompió el hechizo de silencio y que devolvió el sonido al mundo con una violencia que dolió. El puño del Stan conectó con el pecho del emisario y pasó de largo, no a través de él, sino como si el emisario no estuviera del todo allí, como si ocupara un lugar ligeramente desplazado en el tejido del espacio, una coordenada que no existía en el mapa físico. Star Platinum, por primera vez en la larga y sangrienta existencia de Yotaro, falló un golpe directo no por falta de velocidad o precisión, era el stand más rápido del mundo, después de todo, sino porque el objetivo no estaba donde debería estar, porque el objetivo no estaba completamente en este mundo. ¿Qué?, murmuró Yotaro, con los ojos abriéndose 1 milímetro más de lo habitual, una expresión de sorpresa que en cualquier otro rostro habría sido un grito de terror. El emisario bajó la mano extendida y apuntó directamente a Yotaro, no con un dedo, con todos los 7, en una configuración que formaba una estrella invertida, un símbolo que hizo que Schierke jadeara y que las runas de su bastón parpadearan en pánico. El que cayó por la grieta, dijo, y su voz no venía de boca alguna, sino de todas partes a la vez, como si el mundo mismo hablara, como si cada átomo del aire estuviera vibrando con su mensaje. El que detuvo el tiempo y lo forzó hasta romperlo. Te hemos estado esperando, desde el instante en que tocaste el borde entre lo que es y lo que no debería ser, desde que decidiste que tus reglas eran más importantes que las del universo. Guts no esperó más. No era de los que esperaban cuando había algo que matar. La Dragonslae cantó al aire, un arco mortal de acero maldito que descendió hacia el emisario con toda la furia acumulada de años de masacre. El filo, que había partido apóstoles, demonios y pesadillas hechas carne, que había bebido la sangre de seres que no deberían existir, se estrelló contra la forma borrosa del mensajero, y rebotó, no con un clan metálico, sino con un sonido húmedo, como un cuchillo clavándose en carne viva que de alguna manera expulsa la hoja, como si la realidad misma rechazara la violencia de Guts. Guts sintió la vibración en sus brazos, un retroceso que le sacudió los hombros, que le hizo vibrar los dientes, que le recordó que no todos los enemigos podían ser cortados. Sus botas dejaron surcos en la tierra brillante de Elfhelm, surcos que humeaban con un vapor verdoso. Mierda, escupió, con la sangre borboteando en su boca por el esfuerzo, por la frustración, por el odio acumulado. No es sólido, no es nada que pueda cortar, no es físico, gritó Schierke, ya trazando runas defensivas en el suelo con movimientos frenéticos, con las manos brillando de luz verde. Es una proyección del abismo. Necesitamos atacarlo en el plano astral, en el plano donde existe realmente. Pero había un problema que Yotaro vio antes de que Schierke lo dijera, antes de que su mente analítica lo formulara en palabras. Star Platinum existía en el plano intermedio, sí, en esa capa entre lo físico y lo espiritual donde los stands habitaban. Pero este emisario venía de más abajo, de las profundidades donde residían los verdaderos horrores, donde la mano de Dios tejía el destino de mundos enteros con hilos de oscuridad y sangre. No era una manifestación astral ordinaria, era un fragmento de la voluntad del abismo mismo, enviado a través de la grieta que Yotaro había creado, alimentado por la misma anomalía que había traído al detenedor del tiempo a este mundo. Y si Yotaro había creado la puerta, solo él podía cerrarla, o morir en el intento. Guts, dijo Yotaro, con una calma que contrastaba con la urgencia del momento, con el caos que se desataba a su alrededor. Cubre a Casca, no dejes que se acerque a ella, no importa qué pase conmigo. ¿Y tú qué vas a hacer?, gruñó Guts, levantando la Dragonslae de nuevo, con los músculos del brazo mecánico chirriando por la tensión. Yotaro no respondió, no con palabras. Solo ajustó la gorra, encendió otro cigarrillo con el cipo. El chasquido metálico sonó extrañamente fuerte en el aire cargado, como un disparo en una catedral vacía, y caminó hacia el emisario. Star Platinum flotaba a su lado, con los puños cerrados, los músculos tensos hasta el límite, y las venas etéreas brillando con una luz que parecía provenir de estrellas muertas. Pero Yotaro podía sentir la incertidumbre en su stand, esa rareza absoluta que no había sentido ni en las peores batallas. No era miedo, los stands no sentían miedo, no en el sentido humano, era desconcierto, como un lobo que enfrenta a un espejismo por primera vez y no sabe si atacar o huir. El emisario bajó los 7 dedos y extendió ambas manos, formando un círculo con sus brazos desproporcionados. La grieta en el aire, esa herida invisible que Yotaro había sentido desde su llegada, que había intentado ignorar como se ignora un diente que duele, comenzó a brillar, no con luz,
sino con ausencia de ella. Un negro tan denso que dolía mirarlo, un negro que parecía tener profundidad, que parecía extenderse hacia adentro del mundo en lugar de ser una superficie. La mano de Dios te saluda, detenedor del tiempo, dijo el emisario, y te ofrece una elección. Regresa por donde viniste, ahora, mientras la grieta aún permite el paso. Vuelve a tu mundo, a tu tiempo, a tu pequeña y patética existencia de mortal que envejece y muere, o quédate, y conviértete en parte del puente que unirá a ambos mundos para siempre. Conviértete en cimiento, en fundamento, en la base sobre la cual construiremos una nueva realidad donde el tiempo no sea un límite, sino un territorio. Yotaro se detuvo a 5 metros de distancia. El humo del cigarrillo se arremolinaba alrededor de su rostro, desafiando el viento inexistente, formando espirales que parecían huir de la presencia del emisario. Y si elijo ninguna, dijo, con voz baja pero que cortaba como el filo de una navaja recién afilada, con el tono de quien ha dicho, no, a dioses antes y está dispuesto a hacerlo de nuevo. El emisario inclinó la cabeza hueca, y por un instante, Yotaro creyó ver algo dentro de ese vacío ovalado, algo con demasiados ojos, algo que lo miraba con una curiosidad que no era humana, que no era animal. Entonces te tomaremos, respondió el emisario, y ahora había algo como placer en su voz, el placer de un depredador que finalmente recibe permiso para cazar. Y a todos los que te rodean, la marca del lobo negro lo señala, la mujer quebrada los llama. El abismo siempre cobra, detenedor del tiempo, siempre, desde antes de que existieran los mundos, desde antes de que el tiempo tuviera nombre, el abismo ha cobrado. Y tú eres solo la última deuda en una lista que se extiende hasta el infinito. Yotaro apagó el cigarrillo contra su propio puño, sin inmutarse por el dolor leve, sin apartar la vista del emisario. El olor a carne quemada se mezcló con el olor a tabaco y a terror. En su mente, los recuerdos pasaron como una película acelerada: Egipto, el Cairo, la arena, el sol que mataba. Dio, con su arrogancia de dios falso, creyendo que el tiempo le pertenecía. La batalla final, donde los segundos habían sido territorio disputado, donde cada instante había costado sangre. Y ahora, aquí, en este mundo extraño, enfrentando a algo que venía de más allá de cualquier dios que hubiera conocido. Star Platinum, murmuró, y su voz fue un trueno contenido. The World. El tiempo se detuvo, o eso creyó, porque en el instante en que el mundo debería haberse vuelto gris, en el que las gotas de sangre de la marca de Guts deberían haber quedado suspendidas en el aire como rubíes helados, en el que el emisario debería haber quedado congelado en su postura amenazante, algo falló. El tiempo se detuvo, sí, pero solo a medias. El emisario seguía moviéndose, lentamente, terriblemente, como un insecto sumergido en ámbar que aún conserva un ápice de vida. El emisario giró la cabeza hacia Yotaro. El vacío de su rostro parecía sonreír, una sonrisa que no tenía boca pero que se sentía en la piel. El tiempo no funciona igual cerca de la grieta, susurró, y su voz llegó distorsionada, como un disco rayado, como un mensaje de radio desde el fondo del océano. Aquí, tú no eres el dueño del reloj. Eres solo otra manecilla, un engranaje en una máquina que no construiste. Y la máquina está rota. Yotaro sintió el frío en su columna vertebral. No era el frío del miedo, era el frío de la comprensión, de entender que había subestimado a su enemigo, que este mundo, con sus dioses caprichosos y sus abismos que devoraban almas, no seguía las reglas de los stands, que The World, su dominio absoluto sobre el tiempo, tenía límites cuando se enfrentaba a entidades para las cuales el tiempo no era una línea, sino un océano sin dirección, un espacio sin coordenadas donde el antes y el después eran sugerencias, no leyes. Pero Yotaro Kuyo no se rendía ante lo desconocido. Eso era lo que lo había llevado a derrotar a Dio, a un vampiro que también creía ser un dios, que también creía que el tiempo le pertenecía. Eso era lo que lo había llevado a sobrevivir a batallas que habían quebrado a hombres mejores, más jóvenes, más fuertes. A seguir adelante cuando cada instinto gritaba que abandonara, que se escondiera, que dejara que otros murieran por él. Si el tiempo no podía detenerlo por completo, entonces lo rompería. Lo forzaría, lo haría pedazos con los puños si era necesario. Star Platinum se movió, no con la velocidad congelada de The World, no con esa precisión milimétrica que permitía moverse entre segundos como otros se mueven entre minutos, sino con velocidad pura, brutal, desenfrenada.
El stand desató una ráfaga de puñetazos que no dependían de detener el tiempo, sino de la fuerza bruta canalizada a través de una voluntad que se negaba a doblegarse, que se negaba a admitir que había algo en el universo que no pudiera ser golpeado. Ora, 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 ora. Los puños violetas impactaron contra el emisario una y otra vez, no atravesándolo esta vez, sino forzándolo a existir en el mismo punto del espacio, obligándolo a materializarse completamente bajo la presión de una voluntad que no admitía evasivas. Cada golpe era una declaración de guerra, un acto de desafío cósmico, y funcionó. El emisario, forzado a ocupar un lugar definido por la tormenta de golpes, comenzó a dañarse. Grietas etéreas aparecieron en su forma borrosa, líneas de luz antinatural que indicaban que algo se estaba quebrando, que algo que no debería poder ser herido estaba sangrando luz maldita. «Gas», gritó Yotaro, con la voz ronca por el esfuerzo, con la sangre comenzando a correrle por la nariz en hilos finos que no se secaban. Ahora, mientras es tangible, Guts no dudó, no era de los que dudaban. Dudar era morir, y Guts se negaba a morir antes de ver a Griffith convertido en cenizas. La Dragon Slayer descendió en un arco perfecto, aprovechando el microsegundo en que Star Platinum forzaba al emisario a ser tangible, a existir en un plano donde el acero podía cortar. El filo maldito, imbuido con la sangre de cientos de apóstoles y la furia de un hombre que había perdido todo, que había sido traicionado por el único ser al que había amado como a un hermano, conectó con el cuello del mensajero. Esta vez, no rebotó, esta vez, cortó. La cabeza hueca del emisario se separó del cuerpo con un sonido que no fue de carne ni de hueso, sino de cristal templado rompiéndose bajo presión extrema, de una realidad que se negaba a aceptar su propia destrucción. El vacío de su rostro se disolvió en partículas de oscuridad que fueron absorbidas por la tierra de Elfhelm, que las digirió con la paciencia de un mundo antiguo acostumbrado a consumir horrores, que las transformó en nutrientes para flores que florecerían en siglos venideros con pétalos negros y olor a incienso funerario. El cuerpo se desplomó, pero antes de tocar el suelo, se desvaneció, no en cenizas, sino en silencio, como si nunca hubiera estado allí, como si el universo mismo decidiera borrar la evidencia de su propia vergüenza. Yotaro cayó de rodillas. El esfuerzo de forzar a Star Platinum a luchar sin The World, de usar pura voluntad para anclar a una entidad del abismo en el plano físico, había extraído más energía de lo que admitiría jamás. Jadeaba, con el sudor mezclándose con la sangre que le corría por la nariz en un hilo fino que caía sobre el musgo luminoso, manchándolo de rojo oscuro. Star Platinum temblaba a su lado, semi-transparente, luchando por mantener la manifestación, con los contornos borrosos como una acuarela en la lluvia. Yotaro, Eschier que estaba a su lado en segundos, con las manos brillando de luz curativa verde, con los ojos llenos de asombro y algo más, algo que parecía reverencia. Tú, Odi, tu energía espiritual está casi vacía. Nunca había visto algo así. Es como si hubieras quemado parte de tu alma para encender una antorcha. Como si hubiera peleado contra un dios, terminó Yotaro, escupiendo sangre en el musgo luminoso, viendo cómo la tierra de Elfhelm absorbía su ofrenda sin juzgar. Guts se acercó, arrastrando la Dragon Slayer. La espada goteaba un líquido negro que no era sangre, sino algo más viejo. Se detuvo frente a Yotaro, mirándolo desde arriba con su ojo único, con esa mirada que había visto el infierno tantas veces que ya no le impresionaba. ¿Puedes levantarte?, preguntó, sin ofrecer la mano. No era de los que ofrecían la mano, no era de los que aceptaban ayuda, y por lo tanto no ofrecía ayuda a otros. Era una lógica simple, brutal y honesta. Yotaro gruñó, apoyándose en una rodilla, con los músculos de las piernas gritando en protesta. Star Platinum se desvaneció, retirándose a su interior para recuperarse, dejando a Yotaro solo en el plano físico por primera vez en mucho tiempo. «Puedo», dijo, y se puso de pie, tambaleante, pero de pie, siempre de pie. Esa era la única opción que conocía. Casca se acercó entonces. Se movía con esa gracia frágil que había recuperado en Elfhelm, pero con una determinación nueva, una firmeza que no había mostrado desde antes del eclipse, desde antes de que su mente se quebrara bajo el peso de horrores indecibles. Se detuvo frente a Yotaro, mirándolo con ojos que no eran completamente los de una víctima, sino los de alguien que recordaba, aunque fuera en fragmentos, lo que era luchar, lo que era elegir enfrentar al miedo en lugar de esconderse de él. Extendió la mano, no para tocarlo sino para ofrecerle algo. Un paño, suave, tejido. Yotaro la miró, luego miró el paño. Finalmente, lo tomó con un gesto breve,
asintiendo una sola vez. Fue un acto de aceptación que le costó más que cualquier puñetazo. Gracias, dijo, y la palabra sonó extraña en su boca, como un idioma que no practicaba desde hacía años, como un músculo que se niega a funcionar después de mucho tiempo sin uso. Casca sonrió, pero la paz duró exactamente el tiempo que tardó Pac en abrir la boca. Eso fue increíble, chilló Pac, y su voz usualmente alegre ahora tenía un deje histérico, el sonido de alguien que había estado demasiado cerca de la muerte y necesitaba hablar para no volverse loco. Parecía que el mundo se rompía. Y ese tipo feo dijo algo de la mano de Dios. Oh, no, eso no suena nada bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos escondemos? Yo digo que nos escondamos. Cállate, Pac, dijeron Guts y Schierke al unísono, con la misma exasperación cansada de quienes han aprendido a tolerar al elfo pero que en momentos de crisis desearían que tuviera un interruptor de volumen. Serpico, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento observando, calculando, siendo el estratega que siempre había sido, se adelantó con su elegancia habitual. Esa cosa no vino a negociar, dijo, y su voz cortó el aire como el filo de una daga bien afilada. Vino a marcar territorio, a dejar claro que ahora están al tanto de nuestra posición exacta. Farnasi se levantó, aún temblando, pero con la mandíbula apretada con esa terquedad que había aprendido de Guts. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Significa, intervino Schierke, con la voz más grave de lo habitual, los ojos estaban fijos en las runas de su bastón que aún parpadeaban en alerta, que la mano de Dios ya no mira hacia aquí con indiferencia. Han visto a Yotaro. Han visto una anomalía que escapa a la causalidad, un alma que no pertenece al tejido de este mundo. Y eso les interesa más de lo que nos conviene. Yotaro se limpió la sangre de la nariz con el dorso de la mano. El gesto era mecánico, de quien ha sangrado tantas veces que ya no le presta atención al dolor. Star Platinum se había retraído por completo a su interior, dejándolo solo con su propio peso, con el latido agudo de una migraña que le perforaba el cráneo. Quemar el alma tenía consecuencias físicas. Si soy la puerta, dijo, entonces debo ser yo quien la cierre. Guts soltó una risa áspera, sin una pizca de humor. Se apoyó en la Dragonslae, que aún goteaba ese líquido negro e imposible. ¿Cerrarla?, escupió. Ni siquiera sabemos qué es, ni dónde termina. Esa cosa, esa grieta, es un corte en el mundo. ¿Cómo cierras un corte en la realidad? Yotaro encendió otro cigarrillo. Inhaló, exhaló. El humo se elevó en espirales que el viento no lograba dispersar. Con un puñetazo, dijo Yotaro. No era una broma, era una declaración de principios. Así había resuelto todo en su vida. Si la realidad tenía una grieta, entonces la realidad podía ser golpeada hasta que obedeciera. Schierke negó con la cabeza, pero no había desdén en el gesto. Solo la resignación de quien ha visto demasiados fenómenos inexplicables como para descartar cualquier método. La grieta está al norte, dijo. En el punto exacto donde Yotaro cayó en este mundo, pero no es estática, se mueve, respira. Y cada vez que usas tu poder, Yotaro, cada vez que detienes el tiempo, late más fuerte. Es como si la estuvieras alimentando. Entonces dejaré de detenerlo, mintió Yotaro. Todos lo supieron, incluido Guts. La marca en el cuello del espadachín sangró otra gota, roja y brillante, que se evaporó antes de tocar su piel. Guts no se inmutó. Miró a Yotaro con esa intensidad que podía abrazar piedras. Vendrán más, dijo Guts. No solo sombras y ecos, vendrán los verdaderos, los que no puedo cortar. Yotaro sostuvo la mirada, no pestañeó. Entonces pelearemos hasta que no quede nada que pelear. Casca se acercó. Su paso era inseguro, pero sus ojos tenían una luz que no había brillado en años. Extendió la mano de nuevo, no hacia Yotaro, sino hacia Guts. Lo tocó en el brazo, con un gesto frágil pero firme. Guts se tensó, no por rechazo, sino por la costumbre de no ser tocado sin violencia. Pero no se apartó. No, solo, murmuró Casca, y la palabra fue un milagro en sí misma. Guts cerró el ojo un instante. Cuando lo abrió, había tomado una decisión. Al amanecer, gruñó, nos movemos. Si el Felm ya no es seguro, no queda refugio. La bruja nos guiará. ¿Y tú, Yotaro?, señaló con la barbilla al hombre de la gorra. No te alejes de mi espada. Si vas a explotar, quiero estar cerca para ver si arrastras a Griffith contigo. Yotaro asintió. Fue casi imperceptible, pero fue un asentimiento. La noche restante transcurrió en un silencio denso, cargado de preparativos mudos.
Schierke trazó runas de protección alrededor de la cabaña, una barrera que no detendría a un dios pero que al menos daría la alarma. Farnasi oró en silencio, no a los dioses que había abandonado, sino a algo más antiguo y más salvaje. Serpico afiló su espada con movimientos metódicos, precisos. Isidro durmió a ratos, con la mano en la empuñadura. Yotaro no durmió. Estaba sentado en el mismo acantilado de antes, con las piernas colgando sobre el vacío luminoso. El mar del Felm brillaba con bioluminiscencia, indiferente a los dramas mortales. Star Platinum se manifestó parcialmente, un contorno violeta que flotaba a su espalda, herido, cansado, pero alerta. Casi terminamos, murmuró Yotaro al viento. No sabía si hablaba con su stand, consigo mismo, o con la presencia de su abuelo que a veces sentía observándolo desde algún lugar del tiempo. Guts apareció sin hacer ruido. Imposible para un hombre de su tamaño y armadura, pero él había aprendido a moverse como sombra. Se detuvo a 2 metros. No se sentó. Los guerreros como él no se sentaban en presencia de batallas inminentes. Esa cosa tuya, dijo Guts, señalando con la barbilla hacia Star Platinum, puede morir. Yotaro no respondió de inmediato. Observó la punta de su cigarrillo arder. No está vivo, dijo al fin. Es mi alma, mi voluntad. Si muero, él muere. Si él muere, yo pierdo algo que no se recupera. Guts gruñó, asimilando. Entonces no mueras. Yotaro casi sonrió. Casi. Qué molestia, suspiró. Se quedaron así, 2 siluetas contra el mar, hasta que la luz del Felm comenzó a palidecer, anunciando un amanecer que no traería paz. En el horizonte, más allá de las olas luminosas, el cielo se torció, 1 centímetro, 1 grado, un error en la geometría del mundo que solo Yotaro y Guts pudieron sentir. La grieta estaba creciendo.